¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es 1 de febrero, primer día del segundo mes, el 01 del 02 del 22. Y mañana será 02 del 02 del 22. Pócar de 12 es el día de mañana. Haga sus apuestas. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Le saludo, por supuesto, a nombre de Carlos Urdiales, nuestro coordinador preguntón, don Preguntón. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás? Y yo lo saludo a usted a nombre de los ratificados técnicos que encabeza Álvaro López al frente en los controles en radio, Ariana Reyes lo mismo en televisión, con Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher, con Miguel Guevara y Claudia Hernández en el playout, con Cecilia Durán en el generador de caracteres. Todos ya listos, muy atentos, y gracias, como siempre, a Uno TV por las facilidades que nos otorgan para la producción de este esfuerzo informativo, Pepe. Gracias, Carlos. Vamos directamente con todas las noticias y todas las voces, siendo para nosotros en este momento la más importante, la decisión que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resulta que no se va a modificar la pregunta original planteada y aprobada previamente para justamente la consulta de revocación de mandato presidencial. El proyecto del ministro Juan Mario Pardo Rebolledo planteaba eliminar el término ratificación, como habían solicitado los partidos de oposición a Morena. El proyecto no contó con el apoyo de por lo menos 8 ministros para que fuera aprobado, para que le quitaran esa parte que se presta a la doble interpretación. Los votos en contra fueron de los ministros Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Arturo Saldívar y Juan Luis González Alcántara. Vamos contigo, Juan Antonio Jiménez. Estamos directo con esta información que sin duda acapara la atención. Se queda la pregunta original, no se le recorta. Adelante. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó la mayoría calificada y no se modificará con ello la pregunta durante la consulta de la revocación de mandato y quedará tal cual fue redactada por los legisladores. Los ministros Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Arturo Saldívar determinaron que la pregunta no se refiere a una ratificación, sino que tan solo se trata de una revocación. Durante la sesión de este martes, el ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo pretendía eliminar la parte en la que se plantea a la ciudadanía si desea que el presidente López Obrador termine su sexenio. Sin embargo, solo obtuvo 7 votos y se quedó a 1 para avalar su propuesta de modificar así esta cuestión. El proyecto buscaba eliminar la frase o sigue en la presidencia hasta que termine su periodo, ya que señaló que esta es una segunda pregunta que bien podría abrir la puerta a una ratificación del cargo. Con este resultado, no se modificará entonces la pregunta que se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril durante la consulta de revocación de mandato, la cual queda de la siguiente manera, Pepe. ¿Estás de acuerdo en que a nombre del presidente o presidenta de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Al respecto, el ministro presidente Arturo Saldívar precisó. Vamos a escuchar. Parece ser que tenemos un pequeño problema, Pepe. Vamos a escuchar. Sí, Juan Antonio. Pero mira, déjame ponerte lo que comentaba este mediodía con Joaquín López Dóriga, aquí en Grupo Fórmula, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para explicar cuál era el planteamiento de su proyecto para, darle trámite a esta solicitud que plantearon el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. Originalmente, ¿cuál era la intención? De quitarle esa parte que se prestaba a una interpretación en el sentido de que más que un proceso de revocación de mandato, una consulta para la revocación de mandato presidencial, se confundía con la idea de una ratificación del mandato presidencial. Así lo explicaba el ministro Pardo Rebolledo a Joaquín esta tarde. Bueno, lo que sucedió es que nuestra Constitución establece que para poder invalidar una norma general se requiere de una votación calificada en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 8 votos. En el caso de hoy, el tema que discutimos hoy relacionado con la pregunta de la revocación de mandato, solo hubo 7 votos a favor y 4 en contra. Entonces,
no se alcanza la mayoría calificada y se desestima la acción de inconstitucionalidad en ese punto. La propuesta era establecer que la pregunta solo debía referirse a la naturaleza de la revocación de mandato y no introducir aspectos relacionados con una posible ratificación del mismo. La pregunta señala ambas opciones, es decir, se pregunta si se opta por la revocación o por la continuación hasta el final del periodo. Esto fue lo que explicó el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Arturo Saldívar? Estas son las palabras del ministro presidente Arturo Saldívar, Pepe. A mí me parece constitucionalmente válido. Lo único que hace es explicitar las dos opciones posibles. No desnaturaliza la revocación de mandato, mucho menos afecta un precepto constitucional en lo particular, ni siquiera principios que pudiéramos nosotros construir o desprender de la Constitución. Pero además, porque clarifica de mejor manera cuáles son las opciones para la ciudadanía. Y de esta manera, Pepe, entonces para la revocación de mandato del próximo 10 de abril, la pregunta continúa exactamente igual: pérdida de confianza o que siga en la presidencia hasta que concluya su periodo, Pepe. Esa es la parte clave en el sentido de la pregunta, se queda como estaba y los partidos de oposición a Morena pues se quedan con las ganas de que se hubiera recortado la pregunta para evitar la confusión entre quienes van a acudir justamente a la consulta del 10 de abril, programada para el 10 de abril. Pero también la Corte explicó claramente, sí, que los partidos políticos no están autorizados a promover el ejercicio democrático directo de la consulta ciudadana, tengo entendido. Así es, Pepe. En ese sentido, el Pleno del Alto Tribunal declaró inválido el artículo de la Ley Federal de Revocación de Mandato que permitía a los partidos políticos recolectar firmas ciudadanas para solicitar al Instituto Nacional Electoral que realice el ejercicio de revocación de mandato, luego de que se obtuvieran 8 votos al respecto. No hubo unanimidad aquí en esta votación. Sin embargo, dentro de este mismo capítulo se determinó que los partidos políticos sí podrán designar representantes para observar la votación que la ciudadanía realice el próximo 10 de abril. Y esto todavía no termina, Pepe, porque la discusión va a continuar el próximo jueves y ahí se va a analizar si el Congreso de la Unión estaba obligado o no a proveer al Instituto Nacional Electoral del presupuesto necesario para que se pudiera llevar a cabo la consulta, y se incurrió en alguna omisión legislativa al no establecer un mecanismo de impugnación específico para la revocación de mandato. Y es que hay que recordar que para este año se le redujo de manera considerable el presupuesto al INE, el cual ha estado exigiendo para poder llevar a cabo esta consulta. Sin embargo, en el Congreso de la Unión, así como en la Secretaría de Hacienda, le han cerrado las puertas y no quieren dar más dinero. Entonces, esto es lo que van a discutir el próximo jueves, que sin lugar a dudas será muy interesante, Pepe. Sin duda, y estaremos pendientes e informando. Gracias, Juan Antonio Jiménez, que estés muy bien. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Tenemos contacto en este momento con el doctor Ciro Murayama, él es consejero ciudadano del Instituto Nacional Electoral, a quien saludo con mucho gusto y le agradezco su buena disposición con la audiencia de Grupo Fórmula. Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, consejero. Pepe, un gusto estar en tu espacio. Muy buenas tardes. Gracias, te estamos buscando desde ayer, una vez que conocimos el aviso que envió la Secretaría de Hacienda al INE, negándole los 1.730 millones extra que estaba solicitando el Instituto Electoral para poder llevar a cabo con todas las de la ley el tema de la consulta ciudadana, revocación de mandato, el próximo 10 de abril. La Secretaría de Hacienda les ha negado, pues, al Instituto estos dineros. ¿Cómo ve el INE esta decisión de la Corte? Bueno, la verdad es que políticamente ya la anticipábamos, porque hemos tenido en las últimas semanas, pues en vez de un diálogo constructivo, una serie de respuestas, incluso de descalificaciones desde el gobierno mismo hacia el instituto, y no representó una sorpresa, aunque pues sí de lamentar que se diera la respuesta en el último momento y digamos
de una manera un tanto superficial, porque dicen, no, yo no tengo atribución legal. No, bueno, la atribución legal te la dio una sentencia de uno de los dos tribunales constitucionales que hay en México, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero lo que sigue, Pepe, es que el INE tome una determinación de emitir la convocatoria el próximo viernes 4 de febrero ya para la revocación, y sin duda vamos a tener que adecuar el esfuerzo porque no tenemos los recursos suficientes para poder instalar las 161,000 casillas que hemos tratado de instalar. Quizá ayer Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, estaba diciendo que posiblemente, bueno, se va a realizar, claro, es mandato legal, pero posiblemente se puedan instalar con esos dineros apenas la tercera parte de las casillas. Sí, 1/3 es lo que estamos pensando. Estamos viendo qué adecuaciones presupuestales internas podemos hacer, pero no hay mucho para dónde movernos. Es decir, todo el presupuesto que hay para hacer la revocación en trabajo de campo salió de economías del INE. No tuvimos apoyo a pesar de la sentencia del tribunal. Y lo que sí puedo decirte es que en todas las secciones electorales del país habrá alguna casilla instalada, es decir, la gente que quiera participar lo va a poder hacer, van a ser ciudadanos sorteados y capacitados por el INE los que integren las casillas, y al mismo tiempo pues somos conscientes de que nos pusieron una suerte de trampa para obligarnos a hacer la revocación sin dinero, y que en los próximos días va a crecer el hostigamiento desde el poder hacia el Instituto Nacional Electoral, acusándolo de no instalar todas las casillas que nosotros queremos instalar, pero que nos han vuelto materialmente imposible. Entonces sabemos que estamos ante una situación delicada en la cual se va a tratar de construir una narrativa para incluso llegar a una reforma electoral en la cual se lesione la autonomía del INE, pero al mismo tiempo, a raíz de lo que hemos visto en los últimos días, como es la entrega del 25% de las firmas que recibimos de gente que desconoce haber dado el apoyo, firmas por casi 18,000 personas que ya habían fallecido, pues que es cuando más se necesita un árbitro imparcial, profesional e independiente, porque lo que estamos observando es que las viejas prácticas que creíamos parte de la añeja picaresca siguen muy vigentes, y que hay gente que sigue falsificando apoyos, que sigue usando de manera fraudulenta los datos personales de otros ciudadanos, que incluso cae en la desfachatez de tomar datos de personas fallecidas para simular apoyos a sus propósitos políticos, y por eso es tan importante que defendamos la autonomía del INE y que seamos reacios a cualquier captura del poder del árbitro electoral, sobre todo de cara a la elección de 2024. Ahora, Ciro Murayama, ¿esto lo juzgan ustedes en el Instituto Electoral como un plan con maña, cuando la Secretaría de Hacienda justifica en un documento que está en poder de ustedes a modo de respuesta? Son varias páginas, 20 y tantas, o no, tú me dirás, por cierto, algunas con faltas de ortografía muy evidentes. ¿Tú crees que esto es parte de un plan con maña? Pues mira, yo creo que sí. Estamos viendo una obra en varios capítulos que es crónica de una descalificación anunciada al INE desde antes de que nosotros entregáramos a Hacienda el oficio con toda la fundamentación de por qué cuesta cada casilla lo que cuesta y por qué el esfuerzo que tiene que hacer el Estado mexicano, no solo el INE, para llevar a cabo la revocación. Desde antes de que ellos recibieran el oficio ya estaban entregando o anunciando en la mañanera un PowerPoint descalificando al INE. Es decir, no hemos tenido un diálogo institucional serio con la Secretaría de Hacienda, con el gobierno federal. Lo que hemos tenido es un conjunto de descalificaciones hacia el INE, y pues no nos sorprende que la respuesta haya sido totalmente negativa. No se hizo el más mínimo esfuerzo para buscar por lo menos una parte del recurso que se solicitó. Nosotros, en atención de una sentencia del Tribunal Electoral, es decir, ya hicimos las adecuaciones, ya cancelamos proyectos, ya pusimos cosas para hacer posible la
revocación, y sin embargo del gobierno lo único que hemos encontrado son negativas, ataques y descalificaciones. Ustedes ya esperaban esta respuesta, como dices tú, es parte de un camino, una ruta rumbo a la reforma electoral que viene justamente a golpear al Instituto Nacional Electoral, por lo menos en donde están ustedes, Lorenzo Córdoba, tú y otros. Sí, lo de menos son las personas. Lorenzo y yo estamos a 14 meses de dejar el encargo, pero esta institución es totalmente necesaria. Un INE que no esté al servicio del poder, un INE que pueda garantizarle a todos los actores políticos que va a haber cancha pareja, que no va a haber dados cargados, que quien va a instalar las casillas sean ciudadanos sorteados y no personeros de algún partido político, que garantice que se haga un arbitraje electoral sin ser correas de transmisión de quien ocupa el poder. Pues es lo que siempre se reclamó desde muy distintos flancos democráticos, y ahora se quiere eliminar. Entonces, pues sí, hay que reconocerlo y hay que decirlo. Estamos ante un gobierno que está contaminando el ecosistema democrático, que está tratando de eliminar cuanta institución autónoma encuentra, sea el INE, el INAI, atacar a la UNAM, perseguir periodistas, al CIDE, feministas del medio ambiente. Pues todo esto es una contaminación autoritaria del ecosistema de la democracia, y el INE es parte clave de este ecosistema porque permite la reproducción del poder a través de elecciones libres y confiables. Pues Ciro Murayama, el próximo viernes, día 4 de febrero, ustedes van a dar a conocer la convocatoria y seguramente en ese documento nos explicarán exactamente cómo van a realizar con lo que tienen la consulta ciudadana, seguramente con 1/3 de las casillas, que va a ser motivo de otra pugna desde Palacio Nacional, seguramente. Así es, Pepe, cuenta con ello. Nosotros vamos a sacar la convocatoria y vamos a garantizar el derecho al sufragio efectivo en todo el territorio, a pesar de los obstáculos que se nos están poniendo desde quien hoy ocupa el poder. Muchas gracias, Ciro Murayama, como siempre, gusto en saludarte. Al contrario, Pepe, gracias a ti. Gracias, Ciro Murayama, doctor Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, una vez que la Secretaría de Hacienda negó al instituto los 1.730 millones de pesos que había solicitado para incrementar el presupuesto, ampliar el presupuesto y llevar a cabo la revocación de mandato en los mismos términos en que se llevó a cabo la elección de medio término del 5 de junio del año pasado, donde hubo elecciones para una gran cantidad de gobernadores en la República Mexicana. Así están las cosas, ya lo vamos a comentar un poco más adelante con detenimiento, y también vamos a comentar lo del recorte de la pregunta que, según los partidos de oposición a Morena, pretende confundir a los votantes que van a ir a la consulta el día 10 de abril confundir la revocación de mandato, la consulta de revocación de mandato, con ratificación de mandato. En un momento con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, para comentarlo con usted aquí en Grupo Fórmula. Doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, pero primero le voy a informar algo de impacto. Tiene que ver con lo que reporta la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de los contagios de COVID, del Omicron, la variante Omicron. Se reportan 90 millones de casos de contagio COVID desde la llegada de esta variante Omicron en el mundo. Digamos que es una cifra mayor a todos los contagios que ocurrieron en el año 2020, en el primer año de la pandemia. En un momento detalladamente explicaremos, no quiero hacer esperar a la doctora Casar, pero sí le digo que en México, de ayer a hoy, 43,099 contagios. 43,099 contagios, 829 fallecidos en las últimas 24 horas, récord de decesos en la cuarta ola, es lo que nos están indicando en este momento con la información. No, esta cifra la quisiera yo revisar,
porque no es el récord de decesos. Es uno de los récords más altos, sin duda, de las cifras más altas, pero no es el récord. Hubo otra que llegó a los casi 60,000 contagios en un día hace cuestión de 10 días, pero voy a ser más preciso y puntual. Pero primero, ya está la doctora María Amparo Casar, lista y pendiente para entrarle al tema de, uno, el recorte de la pregunta que no prosperó, como pedían los partidos de oposición a Morena, la pregunta para la consulta de revocación de mandato, y por otro lado, pues la decisión de la Secretaría de Hacienda de negarle, como se esperaba, los 1,700 y tantos millones de pesos que exigía o que pedía, suplicaba el Instituto Electoral para ampliar su presupuesto y llevar a cabo la revocación de mandato con todas las de la ley en los mismos términos para instalar cuando menos 160,000 casillas en todo el territorio nacional. Ha adelantado desde anoche, una vez que se conoció esta decisión de la Secretaría de Hacienda, ya tarde, ha adelantado a Lorenzo Córdoba que cuando mucho van a poder poner la tercera parte de las casillas, lo que va a dar motivo pues a que el pleito se incremente, siga, aumente, ya lo verá usted desde Palacio Nacional muy pronto. María Amparo, ¿cuál es tu opinión, tu punto de vista sobre esto que acaba de suceder? Muy buenas tardes, Pepe, y a todo tu auditorio. No voy a caer, y quiero decirlo muy claramente, en el comportamiento, en la actitud de decir que la Corte o los ministros que votan en un sentido o en otro están vendidos cuando uno no está de acuerdo con la decisión, y aplaudir y decir que es una Corte independiente cuando la sentencia, digamos, se apega a los argumentos que tú tienes. En fin, sobre eso no me voy a pronunciar, pero sí quiero decir un poco, como decía Ciro Murayama, que esto es pues una larga historia, una crónica de una muerte anunciada, y que el problema viene pues de muy atrás. Lo primero, las descalificaciones al INE, que ya son, bueno, pues desde el día 1 del mandato de López Obrador. Segundo, los ires y venires de la ley de revocación de mandato, en donde yo creo que la oposición concedió una serie de cuestiones pues para que pasara la ley, y mostrar una actitud negociadora que hoy se les está cobrando. Tercero, la evidente intervención del partido Morena para levantar las firmas que se levantaron. Esta asociación civil de Más Democracia, que juntó la mayor parte de las firmas, evidentemente tenía, y se mostró por varios reportajes, que estaba ligada con el partido Morena, cuando estaba prohibido que los partidos intervinieran en recabar las firmas. Cuarto, que también lo mencionaba Ciro, es realmente vergonzoso, Pepe, que el 25% de las firmas estuviesen sin respaldo, incluidos ahí los fallecidos, que también pues estaban en esas listas. Quinto, la negación de recursos al INE para hacer la revocación, no al capricho del INE, sino, digámoslo así, al capricho de la Constitución. La Constitución dice claramente que se debe llevar a cabo como una elección, y para llevarla a cabo como una elección, digamos, general, pues se necesitaba el dinero que planteó en su proyecto de presupuesto el año pasado el INE. Sexto, la interposición de la demanda judicial, que ya se nos anda olvidando, de Sergio Gutiérrez Luna, jefe de la fracción parlamentaria, presidente de la Cámara de Diputados, diputado por Morena, en contra de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, que luego ya no ratificó. Bueno, dicen que no ratificó porque nadie ha visto que la haya retirado, como dijo. Bueno, esto nos va a llevar a que, pues como lo habíamos anunciado, esto no va a salir bien, independientemente de que, estoy convencida, la mayor parte de la votación se va a ir por el sí. No creo que alcance el 40%, Pepe, pero se va a ir por el sí. Ahora, no me extiendo más, pero te digo algo sobre, me eché la sesión completa de los ministros. La suspensión de ayer, pues sí llama, como diría el clásico, al sospechosismo, que cuando iban 4-1, el voto en contra del proyecto del ministro Pardo era de Loreta Ortiz, recién nombrada por el presidente López Obrador y ratificada por el Senado, pero cuando iba 4-1, casualmente
se tiene que suspender la reunión. Y después, pues las argumentaciones de hoy, creo que pesa mucho la del ministro presidente Saldívar, porque comienza por descalificar a sus compañeros, lo dijo con todo respeto, pero les dijo son argumentos retóricos. Le estoy citando, retóricos. Y segundo, diciendo que, pues, que no caigamos en tecnicismo y que el proyecto del ministro Pardo, también con todo respeto, parte de premisas equivocadas. Y ya ahí pasó a decir que la pregunta tenía una función clarificatoria, digamos que le esclarece a la gente lo que tiene que votar y que eso hay que valorarlo en la democracia, que son dos caras de la misma moneda, que no son dos preguntas, sino que son dos opciones de respuesta a la misma pregunta. Bueno, no me extiendo en todos los demás, creo que el más relevante es que la Constitución no establece una redacción, en efecto no la estableció la Constitución, la estableció la Ley General de Revocación de Mandato, que es precisamente lo que es objeto de la controversia, y bueno, pues no se alcanzaron los 8 votos tal y como era previsible, y pues tendremos la revocación con la pregunta que tú formulaste al inicio, en donde sí se confunde ratificación con revocación. La pregunta más simple hubiese sido, ¿usted quiere que se le retire el mandato y no termine su sexenio, sí o no? Porque la palabra revocación, hay que decirlo, pues a mucha gente no le hace sentido, ¿no? Entonces, ¿usted quiere que termine sí o no? Y no poner esta cosa, o usted quiere que por su buen desempeño, no lo dice así la pregunta y estoy abusando, que se siga quedando porque no le hemos perdido la confianza, ¿no? Entonces, pues Pepe, crónica anunciada, era muy difícil que se alcanzaran los 8 votos. El último ministro simplemente votó, es Luis González Alcántara, no votó, digo yo ya no voy a razonar, no quiero abundar más, estoy de acuerdo con los que votaron en contra del proyecto y fue el voto decisivo que fue el último, ¿no? Correcto, María Amparo, queda claro pues lo que tú estás señalando, hacia dónde va enfocado todo esto, y creo que es más evidente lo que hay atrás de todo esto a través de la Suprema Corte de Justicia. Se queda la pregunta original como estaba, al margen de la petición o la impugnación que había planteado los partidos de oposición a Morena para que no se confundiera a la ciudadanía, sino con lo que tú estás planteando. Una sola pregunta: que se le quite el mandato al presidente por pérdida de confianza, sí o no. Esa sería la pregunta correcta, dicen los partidos de oposición, pero si le ponen la otra opción, que siga en la presidencia de la República, eso ya se interpreta como una ratificación de mandato. Gracias María Amparo, seguiremos, por supuesto, informando, comentando y atendiendo. Con mucho gusto, Pepe, aquí nos vemos el próximo martes o antes si se ofrece. Sin duda. Gracias, María Amparo Casar, que te vaya muy bien. La doctora Casar, a todas horas, como siempre, en su juicio. Ya tengo aquí la aclaración. Mire, efectivamente, son 43,099 los contagios en las últimas 24 horas. No es la cifra más alta de contagios de la cuarta ola. La cifra más alta ocurrió el 19 de enero y fueron 60,552 contagios. No. A lo que se refiere el récord es a decesos. Hoy se dan a notar 829 fallecidos en las últimas 24 horas. Eso sí, es el récord de muertes en lo que va de la cuarta ola de la pandemia. Una pausa muy breve. El señor historiador Pedro Salmerón declina la invitación del presidente de la República para irse como embajador de México ante Panamá. Hubo negativa del gobierno panameño. Hoy Salmerón le manda una carta al presidente, le agradece la distinción, pero declina. En un momento, todos los detalles. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Ahora en comunicación, en un momento más, con el embajador Agustín Gutiérrez Canet. Él es embajador en retiro, también, por supuesto, periodista, columnista en el periódico Milenio Diario. Él publica todos los jueves, no se lo pierda. La columna se llama Sin Ataduras.
y bueno, es especialista en temas de política exterior, temas internacionales y también de la diplomacia, conoce a fondo el tema. En un momento vamos a estar con Agustín Gutiérrez Canet, porque vale la pena comentar con él y con usted en primera instancia la declinación del historiador Pedro Salmerón, quien había sido invitado por el presidente de la República para convertirse en el embajador de México ante la República Panameña, ante Panamá. Pedro Salmerón dio a conocer un documento, una carta, en donde dice que no pudo más con la presión mediática. Pedro Salmerón, usted lo sabe, ha sido señalado incontables veces por acoso sexual en contra de estudiantes del ITAM y también algunas militantes de su propio partido, el partido Morena. El historiador mandó una carta al presidente que fue leída en la conferencia mañanera. Esto lo dijo el presidente, le digo, temprano hoy en la mañana. Nos mandó una carta Pedro, porque se hizo un escándalo. Imagínense si no existe una denuncia formal, nada más por la campaña de linchamiento encabezada por Denise, ¿cómo se llama la señora? Drescher, acusándolo de acoso sexual. Entonces Pedro, de manera muy sensata, responsable, ya había pasado otra cuando dio una opinión sobre lo de la Liga 23 de septiembre. Y sin duda, ¿sí?, hay un componente conservador en todo esto, sin duda. Esto fue lo que reclamó el presidente de la República en la mañanera. También criticó el actuar de Panamá, de la Cancillería de Panamá. Dijo que la Cancillería panameña es como la Santa Inquisición. Y entonces es donde anunció que Jesús Rodríguez, senadora suplente de Morena, claro, ocupará la Embajada de México en Panamá si el Senado Nacional la ratifica. Ya les informo que vamos a proponer como embajadora para Panamá a la senadora suplente Jesús Rodríguez. Ella va a ser, si lo acepta el gobierno de Panamá, si da su beneplácito, la embajadora de México. Jesús Rodríguez fue es senadora suplente y estuvo en acción, en primer plano, cuando Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro, fue nombrada por el presidente secretaria de Gobernación. Jesús Rodríguez estuvo desde el 27 de noviembre de 2018 hasta el 26 de agosto de 2021, cuando suplió a la senadora Sánchez Cordero, quien se desempeñó, le digo, como secretaria de Gobernación. Jesús Rodríguez es directora de teatro, actriz, artista de performance, activista LGBT+, y feminista cercana a López Obrador, a quien ha acompañado en sus 3 campañas presidenciales. Su matrimonio con Liliana Felipe el 3 de agosto de 2007 las llevó a ser una de las primeras 4 parejas en contraer matrimonio del mismo sexo en la Ciudad de México. ¿Qué dice Panamá a todo esto? Pues Panamá en la Cancillería contesta y dice: no tenemos ningún comentario oficial. Esto lo dijo una fuente diplomática panameña luego de que el presidente dio a conocer la carta de Pedro Salmerón. Vamos directo con Agustín Gutiérrez Canet, con el embajador en retiro, periodista. Agustín, ¿qué te parece todo esto? ¿Cómo lo estás leyendo? ¿Cómo debemos entenderlo? Y lo comentamos. Gracias, Pepe, me da mucho gusto y te agradezco mucho la invitación a participar en tu noticiario de Radio Fórmula. Pues mira, yo creo que México ya se tropezó con la piedra de Panamá. Se tropezó una vez con Salmerón y lamentablemente creo, y espero equivocarme, se va a tropezar también con la piedra de Jesús Rodríguez. Y es que un presidente extranjero no puede cuestionar a las autoridades que conceden el beneplácito, porque se viola uno de los principios fundamentales de la diplomacia, que es el tacto y es la discreción. México no debe anunciar antes de que se envíe el beneplácito al gobierno receptor la solicitud del beneplácito.
porque de esta manera se evita este lío mediático, este desprestigio que está ocurriendo para México y sobre todo para la diplomacia mexicana en particular. Así que yo creo que es muy desafortunado el nombramiento, primero, que se intentó de Pedro Salmerón, no tenía el perfil para ser embajador, ni tampoco lo tiene la actual señora Jesús Rodríguez. Sí, te entiendo claramente. Jesús Rodríguez tampoco, desde tu punto de vista, tú eres diplomático del Servicio Exterior, bueno, en retiro ahora, pero fuiste embajador del Servicio Exterior mexicano, no es un improvisado, no te mandaron los amigos para allá. ¿Cómo estás viendo el personaje de Jesús Rodríguez? ¿Cómo va a caer esta propuesta presidencial? Pues yo creo que va a caer muy mal. Ya las reacciones aquí en México, en las redes sociales, demuestran que no hay aplausos a esta candidata. Ella tiene todo el derecho a seguir su carrera teatral, artística, pero tú no puedes improvisar a un embajador y menos exponerlo al desprestigio que puede causar a nuestro país. Mira, cuando entramos al servicio exterior, nos tenemos que aprender este librito que se llama Diplomacia de Nicholson. Y las características que debe tener un buen embajador son: 1, veracidad; 2, precisión; 3, calma; 4, buen carácter; 5, paciencia; 6, modestia; y 7, lealtad. Sin duda tiene lealtad la señora Jesús Rodríguez, pero creo que carece de las demás virtudes que debe tener un buen diplomático. Así pues, en estas condiciones, aunado a que el presidente cuestiona a la secretaria de Relaciones Exteriores de un país soberano, me parece que ya es extralimitarse, y esto es un gaffe diplomático, es decir, es un error diplomático otra vez con Panamá. Yo pienso, Pepe, que tenemos en tomar en cuenta que la diplomacia panameña está jugando un papel muy serio, muy profesional, y quiero recordar aquí a tus radioescuchas que ya Panamá negó el beneplácito a un embajador, a una propuesta de embajador de Perú en Panamá, y esto ocurrió hace 6 meses. Se trata de Richard Rojas, que fue acusado de lavado de dinero durante la campaña presidencial del actual presidente de Perú. De tal manera que no nos extraña ahora que México reciba una negativa rotunda por parte de la ministra de Asuntos Exteriores. ¿Crees tú, Agustín Gutiérrez Canet, que México ha perdido la brújula en materia de diplomacia, de política internacional? No solo hemos perdido la brújula, hemos perdido el decoro. Yo nunca había vivido este nivel tan bajo que estamos experimentando, que está ocurriendo ahora en el país. Es una vergüenza ver cómo el país está perdiendo prestigio y se están desplazando a los diplomáticos de carrera profesionales por una supuesta lealtad ideológica. Y esto me recuerda un poco a lo que ocurrió con Venezuela con Chávez. Los diplomáticos de carrera fueron eliminados, el servicio exterior venezolano ya no existe. Hoy son todos leales al presidente de la República, pero todos somos reales, desde luego, todos los diplomáticos, de carrera o no, pero solo se escogen por razones ideológicas, por razones de ser simpatizantes de un partido, y no basta ser simpatizantes de un partido para ser embajador. Es una pena lo que está ocurriendo en la diplomacia mexicana. ¿Te refieres también, o estás pensando también en el tema de los gobernadores priistas que han sido nominados o propuestos como embajadores? Bueno, en el caso de España, Quirino Ordaz Coppel, ex gobernador de Sinaloa, que ya recibió el beneplácito apenas hace unos días del gobierno español. Y está también la designación de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, propuesta para ser cónsul de México en Barcelona. Estamos viendo que estos son, digamos, esto es resultado de acuerdos y de concesiones entre grupos políticos, pero mi pregunta es esta: ¿no siempre ha sido así, Agustín? Sí, efectivamente, Pepe, tiene razón. Los gobiernos anteriores del PAN y del PRI
nombraron a políticos fueron gobernadores o fueron líderes de partido, etcétera. Pero la diferencia aquí, Pepe, es que en la campaña el entonces candidato por Morena, Andrés Manuel López Obrador, prometió respetar al Servicio Exterior mexicano. Y aquí esta promesa obviamente no la está cumpliendo el actual presidente. Y esto es muy lamentable. Esto es no honrar la palabra, no honró lo que él prometió durante su campaña. ¿Y cuál crees tú que ha sido el papel de Marcelo Ebrard en estas designaciones? ¿Simplemente como un adorno? El secretario de Relaciones Exteriores tiene una responsabilidad sobre la conducción de la política exterior que define el presidente de la República. Si bien él en muchos casos no decide los nombramientos de embajadores y cónsules generales, él ha influido en muchos otros, pero en este caso en particular me parece que Ebrard no ha influido en ellos. Pero el secretario de Relaciones tiene que avalar o, si no está de acuerdo, renunciar al cargo de secretario de Relaciones Exteriores. Porque no se puede ser el más alto jefe de la diplomacia mexicana, operar todos estos nombramientos sin mostrar una buena asesoría al presidente, y si el presidente no le hace caso, pues ahí falta la dignidad, la dignidad que debe tener un buen funcionario. La mayor lealtad es decirle: no, señor presidente, está usted equivocado, esto no es positivo para México y por lo tanto le presento mi renuncia. Y yo espero que si tiene dignidad el señor Ebrard, pues debería de renunciar. Pero ¿cómo va a renunciar, Agustín, si es una de las corcholatas? Claro, tiene todo el derecho a ser candidato a la presidencia, Marcelo Ebrard, pero que se vaya de precandidato, igual Claudia Sheinbaum y todos los demás. No utilizar el puesto como trampolín electoral, usando todos los recursos de la Secretaría, de personal y todo, para proyectar su imagen como presidenciable. Eso no se vale. O eres precandidato o eres secretario de Relaciones Exteriores. Malas señales desde Palacio Nacional en relación con la política exterior, donde tú coincides. México está perdiendo en ese sentido la brújula, o ya perdió la brújula. Ya perdimos la brújula, Pepe, porque se ha convertido, yo lo que critiqué es, así como el presidente dijo que la mejor política exterior es la interior, yo también digo que la peor política exterior es la interior. Muchas gracias, Agustín Gutiérrez Canet, como siempre, por esta oportunidad para escucharte. Gracias, Pepe, que tengan muy buenas tardes. Igualmente, gracias. El embajador en retiro, Agustín Gutiérrez Canet, periodista, columnista en el periódico Milenio Diario. Él escribe Sin Ataduras todos los jueves. No deje usted de leerlo, comentando justamente el tema de Salmerón. Mire, sobre este tema, también Arturo Sarucán, un hombre vinculado con el Servicio Exterior, fue muy cercano en su momento al canciller Jorge Castañeda. Habló de los primeros 2 años del gobierno de Vicente Fox, ya lejanos. Fue embajador de México en Washington, por cierto. Bueno, Arturo Sarucán puso temprano esta mañana, al enterarse del tema Salmerón, puso un tuitazo en donde dijo: bien por Erika Moines, la canciller panameña, y no es la Santa Inquisición, como dijo el presidente desde la tribuna de Palacio. Esa ya la tenemos desde el púlpito presidencial todas las mañanas. Lo que hizo Panamá es lo que ocurre cuando un presidente persiste en anunciar nombramientos diplomáticos sin antes contar con el beneplácito en mano, lo que comentaba también el propio Agustín Gutiérrez Canet hace un momento. Carlos Urdiales, tú tienes la carta de Pedro Salmerón, donde agradece al presidente la distinción, pero declina la propuesta para convertirse en embajador de México en Panamá antes de que anunciara el presidente la postulación de Jesús Rodríguez. Es correcto, Pepe, y pone a disposición del presidente esa declinación. La carta está fechada en Guadalajara, Jalisco, el 30 de enero, dirigida al presidente, y dice: muy estimado señor presidente, en estos días recuerdo los de septiembre de 2019, cuando un texto mío fue descaradamente tergiversado para suscitar un linchamiento mediático contra mi persona similar en intensidad
aunque inferior en vileza al que desató la propuesta que hizo usted para designarme embajador de México en Panamá. El actual linchamiento, dice Pedro Salmerón, Pepe, ha rebasado nuestras fronteras justo cuando la política exterior mexicana ha tomado un nuevo liderazgo en América Latina, actualizando nuestras mejores tradiciones de defensa de la soberanía y de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Esa es la política de su gobierno, señor presidente, dice el historiador. Un gobierno durante el cual muchas de las demandas históricas del movimiento feminista se están volviendo realidad. Resaltemos, a guisa lista, dice Pedro Salmerón, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la interrupción legal del embarazo, la aprobación de la Ley Olimpia y la paridad de género en su gabinete. Al convertirse la propuesta de mi nombramiento en un tema de género y política internacional, he creído pertinente, señor presidente, hacer como en 2019. Si usted cree que lo mejor para México y para el gobierno que usted preside es que yo dé un paso de costado, pongo a su disposición mi declinación al cargo que me ofreció. Y de ahí en adelante, Pepe, pues agradece las palabras del presidente, el cómo lo defendió, le echa porras, habla de la popularidad del presidente, dice que cuenta con el 70% de la aprobación popular y que es por eso que recibe y que despierta la ira de quienes se beneficiaron de la corrupción, de los privilegios ilegales y de las injusticias del actual régimen. Finalmente, Pepe cierra la carta diciendo: quedo como siempre a sus órdenes, reafirmándole la seguridad de mi aprecio personal, mi lealtad al proyecto que usted encabeza, pero que encabeza con firmeza, inteligencia y sensibilidad sin par. Atentamente, el doctor Pedro Salmerón Sanginés, historiador. Pepe. Muy bien, queda claro, es la carta y los términos en los cuales fue redactada, declinando lo que le abre la puerta al presidente para proponer entonces a Jesús Rodríguez. Ignoro si ya se solicitó el beneplácito a Panamá y ya se le concedió. Lo dudo, porque acaba de ser esto esta mañana, pero en fin, esperaremos la reacción. Sí, Carlos. Y una más, Pepe, nada más, el presidente cerró diciendo que entonces invita a Pedro Salmerón para que se integre como asesor en la presidencia en lo que él guste, que le gustaría mucho que fuera con los archivos agrarios porque él es un especialista, y si no, con lo que él desee, pero que puede trabajar allí en presidencia, tendrá un cargo asegurado. O sea que chamba tiene. Chamba hay, y bueno, lo de menos es ¿en qué? El asunto es que hay amistad, hay cariño, ¿no? Y hay presupuesto. Y hay gracia, mucha gracia. Te agradezco y que te vaya bien. Gracias, Carlos. Pendientes entonces. Vámonos a ir una pausa en este momento y de regreso vamos a hablar del tema del escandalazo que se ha suscitado después del reportaje realizado en conjunto por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la agencia Latinus de Carlos Loret, donde se denuncia el lujo con el que vive el hijo del presidente de la República allá en la ciudad de Houston, Texas. Esto ha sido un escándalo, le digo, mediático y también, por supuesto, en las redes sociales. Vamos a hablar de eso también con Leo Zuckerman en un momento. Internet, josecárdenas.com, grupoformula.com.mx, Twitter, @JoséCárdenas1. Estábamos en contacto con el maestro Leo Zuckerman y sus minutos de opinar, y hoy le hemos pedido que opine sobre además de eso, escribe hoy en su columna cotidiana del periódico Excelsior, que comente, que analice, que nos cuente el tema del escándalo que ha suscitado el tema de la casa del hijo del presidente de la República en Houston, Texas. Por cierto, hoy el presidente de la República dijo en la mañanera que está pidiendo una investigación sobre los presuntos contratos que la empresa Baker Hughes tiene con Petróleos Mexicanos. Esa empresa está señalada como la propietaria o expropietaria de la casa donde vive José Ramón López Beltrán con su esposa Caroline Adams. José Ramón es el hijo del presidente, Caroline Adams, una señora que tiene dinero, que parece que tiene dinero, así lo dijo el presidente, es su nuera. El mandatario dijo que se va a investigar porque no van a encontrar nada. E invitó a que si alguien tiene pruebas, las presente. Le pongo lo que dijo el presidente López Obrador. Investigar, ¿sí? Que no haya impunidad para nadie, que no haya ninguna impunidad,
y el escándalo de lo de mi hijo, de la renta de una casa, todo esto que difundieron muchísimo. Lo mismo, si tienen pruebas, que las presenten. Nosotros no protegemos a nadie. Yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción, pero está abierta la investigación, a ver de quién es la casa, qué contratos recibieron de Pemex, quién los autorizó. Pues no van a encontrar nada, absolutamente nada. Dijo el presidente, el Ejecutivo no protege a nadie, aunque sean sus hijos. Dijo que él está en la presidencia para cumplir con el mandato de desterrar la corrupción, el amiguismo, el influyentismo y todas esas lacras. Pero por lo pronto, senadores de oposición a Morena, como era de esperarse, van a proponer la creación de una comisión especial que investigue posibles conductas ilícitas del hijo del expresidente, del presidente de la República, Juan Ramón López Beltrán. Israel Aldave, adelante, por favor. Así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Como tú lo adelantas, senadores de oposición, entre ellos la panista Lili Telles, van a exigir, Pepe, el día de mañana en la sesión del Senado de la República, la creación de una comisión especial que investigue la presunta comisión de delitos por parte del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón, quien, como tú ya lo señalabas, Pepe, vive en una residencia en Houston, Texas, propiedad de un empresario petrolero, favorecido aparentemente con el otorgamiento de contratos por parte de Petróleos Mexicanos. La legisladora afirmó que en este caso se pueden constituir los delitos de conflicto de intereses, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, asociación delictuosa y cohecho, los cuales se pagan con cárcel. La legisladora del blanquiazul, Pepe, criticó así el actuar del presidente López Obrador. El presidente está haciendo lo que dijo que nunca iba a hacer, ser tapadera de actos de corrupción, y específicamente él había prometido que no iba a hacer tapadera de actos de corrupción en caso de que fueran sus hijos mayores de edad. Y ahora que se presenta el caso, que vemos pues un evidente conflicto de interés porque su hijo ocupa una casa que era de un alto directivo de una empresa petrolera que tiene convenio con Pemex, pues sale a defenderlo. Incluso hoy dijo, investiguen y no van a encontrar nada, lo cual interpreto yo como que se han esforzado en tapar muy bien el asunto y en burlar la ley de tal forma que queden blindados por si hay una investigación, no se pueda llegar a nada. Y en este sentido, Pepe, tal y como lo solicitó el propio jefe del Ejecutivo, los legisladores opositores al régimen anuncian que también van a solicitar cuanto antes un informe detallado al director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, en el cual se incluya toda la información de los contratos asignados a la empresa Baker Hughes, que es la dueña precisamente de la mansión donde habita el hijo del mandatario mexicano junto con su esposa, la señora que dice el presidente López Obrador tiene Pepe, el reporte. Muchas gracias Israel Aldave. Vamos contigo, Leo. Un saludo muy cordial y afectuoso como siempre. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la lees? Querido Pepe, muy buenas noches. Mira, primero que nada, corregir uno de los detalles que decía Israel Aldave en su reporte. No, ya no vive la pareja del hijo del presidente López Beltrán, José Ramón López Beltrán, junto con su esposa Caroline Adams, en esa residencia que le pertenecía a un ejecutivo de Baker Hughes. En realidad, ellos vivieron en esa propiedad entre la segunda mitad del 2019 y parte del 2020. Eso es lo que dice el reportaje de Latinus, junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esa vivienda le pertenecía a Keith L. Schilling. Schilling era un alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa muy conocida, tengo que decir, Pepe, en el ámbito del sector energético, que vende tecnologías
una empresa enorme que cotiza en la bolsa, tiene una capitalización de mercado, vale $24,000 millones, ¿no? Ahora, esta empresa petrolera le vende a Pemex, a la empresa petrolera Pemex, es un cliente frecuente. Ahora, el tema es aquí, ¿por qué este alto ejecutivo, el señor Schilling, le prestó la casa a la pareja de José Ramón López Beltrán y su esposa Caroline Adams? Eso es lo que hay que aclarar, hombre. ¿Por qué? Pues porque ninguna persona, Pepe, le presta una casa a otra nada más porque sí. Aquí las preguntas es si la pareja López Adams pagó la renta por el inmueble, si es así, pagaron un alquiler a precios de mercado, o si no se la rentaron, ¿por qué Schilling les prestó la casa? Pues son familiares o amigos. ¿De dónde viene esta relación entre el alto ejecutivo de Baker Hughes, que por cierto ya no es ejecutivo de Baker Hughes, pero de dónde viene esa relación de ese alto ejecutivo con el hijo del presidente y su esposa? ¿Por qué? Porque aquí posiblemente hay un conflicto de interés. Y digo posiblemente porque eso es lo que hay que investigar. Ahí sí tiene toda la razón el presidente López Obrador de que hay que investigar, también lo tiene la razón el Congreso de que hay que investigar para explicarnos por qué le prestaron esta casa. Lo que dice el reportaje es que después la pareja ya se cambió a otra, se mudó a otra casa mucho más modesta, ya a nombre de Caroline Adams, o sea, es decir, de la esposa, de la nuera del presidente. Entonces, en ese sentido, a mí, de leer a fondo la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, lo que me queda claro es que la gran pregunta es el tema del conflicto de interés. El asunto es relativamente sencillo, a cambio de que la pareja López Adams vivió tantos meses en una residencia muy bonita, de bastante lujo, diría uno, propiedad de un alto ejecutivo cuya empresa le ha vendido productos, servicios a Pemex. Ese es, digamos, el quid del asunto, Pepe. Ahora, déjame decirte, por otro lado, muchas personas están diciendo es que esto también demuestra la hipocresía del presidente López Obrador, que todos los días critica los lujos y el materialismo de las sociedades actuales. Sabemos que el presidente está a favor de una visión más franciscana, más austera, de cómo hay que vivir, de que si se tiene un par de zapatos, ¿para qué se necesita otro par de zapatos? Y aquí yo lo que quiero decir es muy claro, Pepe. El hijo del presidente López Obrador, en mi visión, tiene todo el derecho de vivir como se le pegue la gana, Pepe, siempre y cuando, desde luego, el dinero de él y de su esposa sea bien habido. No por ser el hijo del presidente tiene que pensar igual que el presidente. Él puede pensar distinto del presidente. Él puede tener una postura diferente, filosófica, económica, social, política del presidente. A él le pueden gustar los lujos, le pueden gustar vivir en una casa con muchos cuartos, con alberca privada. Caray, ese es su derecho como ser humano. No porque un papá piense algo, el hijo tiene que pensar lo mismo y actuar en consecuencia. Si el hijo, este hijo, que tiene 40 años de edad, tiene el dinero que ganó honestamente para vivir como un pachá, ¿no? Pues muy su problema. Es más, si quiere y tiene el dinero para comprarse un avión privado, que se compre el avión privado aunque su papá esté en contra de los aviones privados. Una cosa es la vida del papá, otra cosa es la vida del hijo. En ese sentido yo no veo ningún caso de hipocresía. Aquí el presidente ha sido consistente a lo largo de su carrera política, de ser un hombre honesto, de ser un hombre austero,
Y tú sabes, Pepe, que yo muchas veces no comulgo con el presidente, pero hay que reconocerle que es un hombre que vive bastante austero para como vivían los políticos de antes, y en ese sentido es muy consistente. Que el hijo tenga también que ser consistente, no lo creo, Pepe. El hijo tiene todo el derecho a vivir como se le pegue la gana él y su esposa, Pepe. Ahora, yo te pregunto, Leo. Sí, claro, Pepe. La reacción presidencial respecto a los periodistas autores del reportaje que ha retumbado en las redes sociales, sí, ¿te parece proporcional? No, desde luego que no. El presidente hoy, me parece, en la respuesta que tú has puesto el día de hoy de que se investigue, eso es lo correcto. Esa es la respuesta correcta. Que se investigue si hubo un tema de conflicto de interés. Pero al haberse lanzado en contra de Latinus, en particular del periodista Carlos Loret, y de México contra la corrupción y la impunidad, me parece que no es lo correcto. No alcanza con atacar a los periodistas involucrados, ni decir, bueno, es que al parecer la señora tiene dinero, la señora siendo, por cierto, su nuera. No nos da una explicación el presidente López Obrador para aclarar este posible conflicto de interés. El asunto, Pepe, es muy sencillo. No hay que atacar a los periodistas, no hay que atacar a la nuera, el asunto es muy sencillo. A cambio de que la pareja del señor José Ramón López Beltrán y Caroline Adams vivió tantos meses en una residencia, propiedad de un alto ejecutivo, cuya empresa le vende a Pemex. Así de sencillo, Pepe. Gracias, Leo. Gracias por este comentario, como siempre. Gracias, querido Pepe. Muy buenas noches. Gracias, que te vaya bien. Es el maestro Leo Zuckerman y sus minutos. ¿10 minutos? 10 minutos de opinión. No, dice Leo. No. Minutos tipo euro, tipo dólar, se queda corto. Gracias, Leo. Por cierto, buenas noches. Gracias, Leo. Por cierto, el presidente López Obrador le pide al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, entregar el expediente de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, y entregárselo al Instituto Nacional Electoral. Y dice, igual que todo aquel que resulte responsable de algún delito debe ser castigado, no fabricar delitos, pero no encubrir a nadie, cero impunidad, cero corrupción. En diciembre de 2021, le recuerdo, el Tribunal Electoral ordenó a la Fiscalía General de la República entregar la información solicitada por el INE en el caso de Pío López Obrador. Esto después de que la FGR negara al INE el acceso a la carpeta de investigación sobre los videos en los cuales se observa al hermano del presidente recibir dinero en efectivo de manos de David León Romero, quien en ese entonces, en 2015, se desempeñaba como operador político del gobierno de Chiapas. Sin embargo, después de 2 juicios electorales, la Sala Superior del Tribunal estimó que sí era procedente y legal la entrega de la información al órgano electoral. Se armó un escándalo, por supuesto que también. Bueno, pues la solicitud ya se había hecho a través de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía argumentó en su momento que no podía enviar la documentación requerida por el INE por razones legales. Pues hoy le dice el presidente al fiscal Alejandro Gertz Manero, éntrele, por favor entregue el expediente de Pío López Obrador al Instituto Nacional Electoral para ir aclarando paradas. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador. 10 días me planteó el secretario de Gobernación que lo había buscado el fiscal general para decirle que no podía enviar, como lo estaba solicitando el INE, un expediente de mi hermano sobre esto del dinero que recibió en un proceso que ni siquiera era campaña, pues, y que no lo podía hacer por una cuestión técnica, legal. Y le dije al secretario de Gobernación que, con todo respeto, le pedía yo al fiscal que enviara el expediente al INE. Así. Entonces, quien resulte responsable, que sea castigado. Es lo que dijo el presidente de la República en relación con el otro escándalo,
que tiene que ver con su hermano Pío López Obrador por ese asunto del dinero en efectivo que lo captaron con cámaras, que recibió en el año 2015, le digo, de manos de David León Romero, quien era el responsable de Protección Civil Federal, y de repente cuando estalló el escándalo el año pasado, pues David León Romero desapareció del mapa político de la 4T. Vámonos a una pausa muy breve, volvemos con usted. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Anoche falleció Onésimo Cepeda, obispo emérito de la diócesis de Ecatepec. Falleció de COVID. Los funerales se han llevado a cabo en el Panteón Francés de San Joaquín. Han sido ritos funerarios de carácter estrictamente privado. Leopoldo Espejel ha estado muy al pendiente. Adelante, Leopoldo. La noche de este lunes falleció el obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, a los 84 años de edad por complicaciones de COVID-19. La Conferencia del Episcopado Mexicano mostró su cercanía en la fe y la oración por su eterno descanso, al tiempo en que manifestó sus condolencias a sus familiares y amigos. Cabe recordar que el 8 de enero, el obispo en funciones de la diócesis de Ecatepec, Roberto Domínguez Coutolenc, notificó al obispo de Cuernavaca en su calidad de secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, sobre el estado de salud de Cepeda Silva, quien había sido conectado a un respirador artificial. Cabe recordar que Onésimo Cepeda no fue el primer líder religioso en ser intubado por COVID-19. También ocurrió con Norberto Rivera, arzobispo primado emérito de México, y con el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, quienes se recuperaron de la enfermedad. Onésimo Cepeda se retiró de la diócesis de Ecatepec en mayo de 2010, al cumplir 75 años, edad obligatoria para jubilarse. Después reapareció en la política, a la cual siempre estuvo ligado principalmente con actores emanados del Partido Revolucionario Institucional, cuando intentó ser candidato a diputado local por Ecatepec, postulado por el partido Fuerza por México en las elecciones de 2021, lo que causó polémica por contravenir a las leyes de la Iglesia Católica. Sin embargo, desistió y declaró que era más importante ser sacerdote que ser diputado. Al renunciar, afirmó ser un obispo rico sirviendo a los pobres y aseguró que a sus 17 años como obispo nunca vivió de la iglesia, toda vez que tenía de qué vivir por haber fundado Grupo Imbursa junto a Carlos Slim. Este martes, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias a la familia de Onésimo Cepeda, lo mismo que el senador Erubiel Ávila, quien recordó que hace 26 años el Papa Juan Pablo II creó la diócesis de Ecatepec, en donde tuvo el gusto de conocer e iniciar una muy buena amistad con el obispo, que sabía ser un verdadero amigo y quien esta vez no logró finalizar la faena. Sus funerales se realizan de forma privada. El rector de la Catedral de San Cristóbal Ecatepec informó que este jueves inician los novenarios y se tiene prevista una misa con la urna presencial el 11 de febrero. Y ya a nosotros nos entregarán las cenizas en el transcurso de la semana, pero ya a nivel público, en lo que responde la diócesis, empezamos el 3 de febrero en la misa de 6, durante 9 días, hasta el 11 que cerramos a las 12. Eso ya es en veneración, en recuerdo de nuestro obispo don Onésimo, de forma pública. Las cenizas del obispo emérito de Ecatepec serán depositadas en esta catedral. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula. Señor Leopoldo, el presidente desde Palacio envió temprano esta mañana el pésame. Expresamos nuestro pésame a familiares, amigos, a católicos por el fallecimiento del obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda. Es lo que dijo el presidente y murió de COVID. Justamente el obispo de Ecatepec, obispo emérito de Ecatepec. Hablando de COVID, la Organización Mundial de la Salud, algo le adelantaba hace un rato, ha mencionado que se reportan 90,000 casos de COVID desde la llegada, la aparición de la variante Omicron hace cuestión de mes y medio, casi 2 meses allá en Sudáfrica. Revela que es la cifra mayor de contagios en todo 2020. Es más, van más contagios que en todo 2020, el primer año de la pandemia. Repito, 90 millones de contagios de COVID por la variante Omicron. Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que los países no deben subestimar a la variante Omicron, a pesar de que causa síntomas más leves con respecto a otras variantes.
También mencionó un aumento muy preocupante de las muertes en la mayoría de las regiones del mundo. Advirtió el secretario general de la OMS que es prematuro que cualquier país se rinda o declare victoria. Este virus es peligroso y sigue evolucionando frente a nuestros ojos. La OMS dijo que 4 de sus 6 regiones mundiales están registrando aumentos en las tasas de decesos. Sin embargo, aquí en México, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, dice que la cuarta ola ya llegó al máximo e inicia la baja. Dice que la semana inició con un descenso de menos del 31% en la curva epidémica, la cual es consistente con la reducción en la ocupación hospitalaria. Esa es la opinión de Hugo López-Gatell y esa sería la respuesta que da México a la alarma que enciende la OMS. Lo dijo López-Gatell en estos términos. Una noticia positiva respecto a la epidemia, específicamente sobre la cuarta ola. Abrimos la semana ya con reducción. Se redujo 31% los casos estimados en la quinta semana del año, que es en la que estamos viviendo. Y esto es consistente con varias otras señales como la reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades temporales laborales y la reducción del porcentaje de positividad. Son varias señales que nos muestran que ya llegamos al punto acme y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de COVID-19 en México, dominada por la variante Omicron, y ya nos encontramos en la fase de descenso. Bueno, y como si estuvieran escuchando al epidemiólogo mexicano López-Gatell, la OMS considera prematuro declarar una victoria frente al COVID. El director de la OMS, el doctor Tedros, advirtió que este virus es peligroso y sigue mutando ante nuestros ojos. Este virus seguirá evolucionando, por lo que pedimos a los países que sigan realizando pruebas, vigilancia y secuenciación. No podemos luchar contra este virus si no sabemos lo que está haciendo, sostuvo Tedros, que añadió que a medida que evoluciona es posible que las vacunas tengan que evolucionar también. Aunque los especialistas de la OMS insisten en que de momento las vacunas disponibles son altamente eficaces, también frente a Omicron, para evitar enfermar de gravedad. Desde que se detectó Omicron por primera vez hace apenas 10 semanas, se han notificado casi 90 millones de casos de COVID-19, más que en todo 2020. Para la OMS es muy preocupante que esté empezando a producirse un fuerte aumento de las muertes en la mayoría de las regiones del mundo. Esto advierte la OMS, al tiempo que en México Hugo López-Gatell dice que vamos en descenso. ¿A quién le cree usted? ¿A la Organización Mundial de la Salud, que depende de la Organización de las Naciones Unidas, o al doctor Hugo López-Gatell? Lo dejo que lo piense después de este corte. Antes de ir más adelante con otras noticias, permítame el contacto con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, el meteorólogo de Grupo Fórmula. ¿Qué es lo que se pronostica? No hay que ser adivinos. Más frío, mucho más frío. Alberto Hernández Unzón, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Una gran tormenta de invierno estará afectando gran parte del centro de Estados Unidos. Es impulsado por una intensa masa de aire polar ártico recorriendo las grandes llanuras de los Estados Unidos rumbo al norte de México. Esto a partir del jueves y viernes, con efectos de muy bajas temperaturas, sensación térmica bajo el nivel de congelación de los 0 grados centígrados, así como caída de aguanieve, lloviznas, neblinas y también nevadas en Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, así como vientos helados. En el centro del país, condiciones estables con cielos despejados, pero con muy fuertes ráfagas de viento característicos del mes de febrero. A nivel global, en Ecuador, una lluvia intensa por un sistema de tormentas el día de ayer de 75 litros por metro cuadrado en la zona de La Gasca, en Quito, produjo un deslave con pérdida de vidas humanas. Pepe, muy buenas tardes. Te agradezco la información, Alberto Hernández Unzón, sobre este último punto. Sí vale la pena ampliar el tema de los 18 muertos allá en Ecuador por este deslave al que se refería Alberto. Hay por lo menos 16 desaparecidos. Fallecieron tras un aluvión que afectó a varios barrios del oeste de Quito. 15 personas también resultaron heridas.
Las autoridades informaron del colapso de algunas viviendas y estructuras, además de la pérdida de vehículos que fueron arrastrados por las fuertes inundaciones. Medios locales han advertido de que la cifra de muertos podría aumentar conforme avancen las tareas de remoción de escombros. Según cálculos de la alcaldía de Quito, la tempestad que cayó este lunes sobre la capital ecuatoriana alcanzó un récord de precipitaciones, con 75 litros por metro cuadrado, cuando se esperaba apenas 2 litros por metro cuadrado. Este volumen supone una cifra récord en casi 2 décadas. Unidades de bomberos, policías y las Fuerzas Armadas participan en las tareas de rescate, remoción de escombros y atención a los ciudadanos afectados en la zona. En otras notas internacionales, hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó mediante un video que le pongo enseguida que nuestro país tiene en este momento el apoyo de fiscales de Estados Unidos en la demanda contra 11 fabricantes de armas que han hecho tanto daño a México, que han nutrido al crimen organizado desde que aquel fallido operativo Rápido y Furioso. Es lo que está planteando México. En estos términos lo dice el canciller. El criterio de inmunidad, que en Estados Unidos sí existe una legislación que les da inmunidad a estos fabricantes de armas, no se aplica en México. ¿Por qué? Porque en México opera otro sistema legal en donde no está permitido el manejo de armas como lo está en Estados Unidos o con las mismas normas, y desde luego no aplican la inmunidad que invocan. Segunda cosa que manifestamos es la clara negligencia de estas empresas en sus acciones, cosa que demostramos porque están comercializando armas que saben que van a dar a actividades ilícitas. También quiero informarles que afortunadamente tuvimos el respaldo de procuradores en los Estados Unidos de 13 estados de la Unión Americana, y también tenemos a esta hora justamente 26 fiscales de distrito de 17 estados, incluyendo Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Minnesota, Texas y Virginia. Tema prioritario para México, el que ha dirigido o dirige el secretario de Relaciones Exteriores en relación con la demanda contra los traficantes de armas, que fue presentado en agosto del año pasado, justamente en una corte civil, en Massachusetts, precisamente en la ciudad de Boston, donde México trata de demostrar negligencia de las empresas fabricantes de armas que han sido demandadas y han sido por ello demandados. Se ha recibido el respaldo de fiscales. Había destacado que el Grupo Binacional sobre Tráfico de Armas del Entendimiento Bicentenario funciona. Compartió la intervención de Bruce Schwartz, de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, quien aceptó la responsabilidad de su país en el tráfico de armas. Las armas de fuego están provocando la violencia en México y provienen mayormente de Estados Unidos, y esa es la clave, el punto a tratar en la demanda. El canciller dijo que de 2011 a la fecha han llegado por vías no legales 250,000 armas desde Massachusetts hasta México. Hablando de armas, hubo un tiroteo en una escuela en Minnesota que dejó un estudiante muerto. Esto fue en Richfield, en Minnesota. Otro alumno resultó herido, según informó la policía de la localidad. Y en el tema diplomático relevante en este momento de crisis entre Rusia y Estados Unidos por el tema Ucrania, pues retoman conversaciones Rusia y Estados Unidos para resolver cuanto antes esta crisis. Aseguran ambos países en este momento que la diplomacia debe ser considerado el último camino. Este encuentro entre los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia se produce un día después de que Washington recibiera una respuesta escrita de Rusia. Sin embargo, desde el Departamento de Estado rechazaron ofrecer detalles públicos sobre el contenido de la misiva, asegurando que no sería productivo llevar a cabo negociaciones en público, e insistieron en que una solución pacífica del conflicto es el principal interés de la administración Biden. El secretario de prensa del Departamento de Estado, Ned Price, dijo: Esta situación, la situación y la crisis en la frontera que Rusia ha precipitado innecesariamente debe resolverse diplomáticamente. Ese es el enfoque en el que hemos estado insistiendo todo el tiempo. La diplomacia y el diálogo son nuestro camino preferido.
Sin embargo, y pese a estas declaraciones, sobre el terreno de juego, Estados Unidos continúa enviando apoyo militar a Ucrania e insiste sobre nuevas señales que indican que una invasión rusa sobre la exrepública soviética podría ocurrir en cualquier momento. El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, hizo referencia a la ayuda que brinda Estados Unidos en Europa del Este. Y bueno, por cierto, y ante la problemática que podría llegar a significar el corte de suministro de petróleo proveniente de Rusia hacia Europa, el presidente Biden se ha acercado a Qatar. Mientras crecen los temores de que Rusia pueda cortar el suministro de gas natural a Europa por la crisis en Ucrania, el presidente estadounidense Joe Biden recibió en la Casa Blanca al emir de Qatar. Biden anunció que nombrará a Qatar aliado principal de Estados Unidos fuera de la OTAN, un estatus que conlleva privilegios económicos y militares. La Casa Blanca negó que esa concesión tuviera que ver con la crisis en Ucrania, pero también confirmó que Qatar es uno de los grandes productores de gas natural con los que ha estado hablando. El objetivo de esas conversaciones es ayudar a la Unión Europea a encontrar alternativas al suministro ruso de gas natural, por si acaso Moscú cortara ese recurso a los europeos en caso de ser sancionado por una invasión o un ataque a Ucrania. Durante su visita a Washington, el gobierno de Qatar también firmó un acuerdo por valor de $20.000 millones para comprar hasta 50 cargueros del fabricante de aviones Boeing, uno de los mayores contratos jamás firmados por la compañía estadounidense. Desde Washington informó Lucía Leal para la agencia EFE. Permíteme una pausa breve, volvemos enseguida. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. Facebook, José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.